nuestro invitado de hoy, don Edgar Merino, fundador de la agencia Solo Cracks, la primera agencia especializada 100% en representación del fútbol femenino. Impulsó a jugadoras, ya los conocen, como Christian Endler, Karen Araya y Yanara Edos, entre otras, todas ellas jugando en el extranjero. Bueno, Edgar, antes de la Copa América, representaba a 52 jugadoras en 15 países y en la fecha ahora está representando a 107 de 21 países. Ya nos estará contando entonces Edgar. Muy bienvenido al tercer capítulo de Las Sopranos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí también con una sensación entre cálido y frío, porque no sabe cómo vestirse ya, porque a veces se viste con más ropa, con menos ropa. Bueno, bien, contento de estar acá, feliz por la invitación y obviamente muy contento y agradecido de hablar de fútbol femenino. Por supuesto, y de eso vamos a hablar, Edgar. Bueno, la gente no sabe quizás cómo funciona mucho el ambiente de los traspasos en el fútbol femenino, pero primero cuéntanos un poco cómo nació la agencia Solo Cracks, qué viste y cómo empezaste a avanzar hasta lo que tienes ahora, que ya lo decía, tienes 107 jugadoras en 21 países. ¿Cómo partió toda esta idea? Sí, mira, Solo Cracks nació el año 2011. Yo estudié periodismo. Mientras estaba estudiando periodismo se me ocurrió la idea de poder vincular lo que estaba estudiando, lo que me estaba como especializando en cuanto a comunicaciones, con lo que me apasiona, que obviamente el fútbol y el deporte en general. De chiquitito yo fui bien deportista, aunque ahora ya no se note, pero fui deportista, jugué fútbol, estuve en distintos clubes, en cadete, tuve mi experiencia también en el extranjero, jugué futsal también, y fue como poder vincularme en ese sentido. Y fue cuando nació Solo Cracks. En ese entonces era una agencia de imagen deportiva, de comunicación para deportistas, que posteriormente, a medida que yo me fui desarrollando, también fue ampliando un poco el giro y terminamos en cuanto a representación deportiva. Yo el año 2012-2013 tomé la decisión de ir a Barcelona a capacitarme, a especializarme en Sport Management. Hice un máster allá del Instituto Johan Cruyff, que fue un gran tutor para mí, lo conocí personalmente y compartí con él en muchas oportunidades. Y un poco lo que quisimos después desarrollar con la agencia fue dejar un poco el legado de Johan Cruyff a nivel deportivo, obviamente dentro de lo que yo aprendí allá en mi agencia. Y así fue como luego empecé a representar deportistas. Al terminar el máster llegué a Chile, empecé a trabajar con la Crespita Rodríguez, boxeadora nacional, que hasta el día de hoy es mi representada, le mando un cordial saludo. Y también con otras deportistas de mujeres, siempre, género femenino, con Xiomara Morrison, con Maca Ramos. Y el 2015 llegamos puntualmente al fútbol femenino por intermedio de la Tiane. Yo a ella la conocía ya de hace 8 años, 7 años atrás, del Mundial de Fútbol Femenino que se hizo aquí. La entrevisté como periodista, en algún trabajo la propuse como para hacerle un perfil. La conocí en ese minuto, de ahí seguimos en contacto y desde ese minuto que como que se armó una muy buena relación, una muy buena amistad. Y ya el 2015, cuando yo estaba inserto en el mundo de la gestión deportiva, se me ocurrió hablar con ella para poder representarla. Comenzamos primero representándola en cuanto a imagen, en cuanto a comunicación, en cuanto a la parte más comercial. Y en eso que obviamente la relación iba fluyendo, en una conversación que tuvimos con ella, surgió la posibilidad de volver a Europa. O sea, yo le dije, mira, ¿qué te parece, Tiane, la posibilidad de volver a jugar fútbol en el extranjero? ¿En qué estaba, perdón, un segundo, en qué estaba Christian Endler cuando tú llegaste como a representarla? ¿En qué estaba su situación deportiva? En ese momento ella estaba en Chile, estaba estudiando en el DUOC, estaba estudiando Administración de Empresas y Negocios Internacionales, y estaba jugando por Colo-Colo. Okay. Estaba en ese minuto, había salido una lesión en la Copa América del 2014-2015 en Ecuador. Se lesionó, se rompió los meniscos, entonces estaba como en una situación así como de recuperación, como volviendo a la actividad, reencantándose también con el fútbol, estaba como en eso. Entonces en una de esas conversaciones justamente yo le comenté, le dije, mira, para mí siempre te encontré una arquera extraordinaria desde que te vi jugar en el Mundial y en el Sudamericano, y creo que tienes todas las condiciones para salir a jugar a Europa. Para mí, sinceramente, yo en ese entonces lo decía, para mí está entre las 3 mejores arqueras del mundo. Tiane siempre me decía como súper humilde, no, hay muchas mejores y no sé qué, y como bajándose un poco el perfil, pero yo siempre le dije que tenía para estar ahí. Y en ese entonces fue cuando ella me dice, sí, ¿sabes qué? Creo que tengo una espinita clavada y me gustaría volver a intentarlo. Dije, bueno, intentémoslo, trabajemos también en tu representación a nivel deportivo. Comenzamos a representarla también a nivel deportivo, no solamente en imagen.
y bueno, en muy poco tiempo logramos conseguir cuatro ofertas, una de la liga alemana, la Bundesliga primera división, una de la liga de Noruega, un equipo que jugaba Champions League ese año, y dos de España. Y finalmente nos decantamos por el Valencia, porque fue el equipo que más se interesó, no solamente a nivel económico, porque habían propuestas mejores a nivel económico. No decidimos por lo económico, decidimos por el club que creímos nosotros, donde ya iba a estar más cómodo a nivel humano, donde ya se iba a sentir mejor, donde la cultura no le iba a afectar tanto, porque por ejemplo Noruega, que era una muy buena opción a nivel deportivo, se oscurecía a las 3 de la tarde, la gente más fría, y no quería que ella se viera expuesta a eso. Entonces por eso finalmente terminamos llegando a Valencia, una linda ciudad con playa, España con una cultura más parecida a la chilena. Y por suerte, después ya todos saben la historia, que les fue muy bien ahí, fue figura ese año, y al final se dio todo como esperábamos, gracias a Dios, porque podía haber no ocurrido así, pero teníamos mucha confianza en que ese paso iba a hacer que ella pudiera brillar, que ella pudiera ganarse como un nombre en Europa y que después pudiera llegar a mejores ligas, y bueno, fue lo que finalmente ocurrió. Edgar, y pensando en todos estos años que tú llevas de gestión deportiva, ¿cómo ves tú la evolución del fútbol femenino en los últimos 10 años? Mira, en general la evolución del fútbol femenino a nivel europeo es muchísimo más potente, más rápida que lo que está ocurriendo en Sudamérica. En Sudamérica este último tiempo se ve como un crecimiento un poquito más rápido, pero aún así creo que estamos por debajo de cómo está creciendo el fútbol femenino a nivel global. En Estados Unidos el fútbol femenino ya está muy bien posicionado, pero siempre sigue creciendo. En Europa ahora no solamente está la liga típica que era Alemania, Francia y Suecia en su momento, eran como las tres potencias, Noruega también. Hoy en día también se suma Inglaterra, se está sumando Italia, se está sumando España, que están cada vez pisando más fuerte a nivel de país, a nivel de organización, y eso obviamente está haciendo que cada vez haya más posibilidades también para el desarrollo del fútbol femenino en ese sentido. Y Edgar, hace 10 años atrás, porque también la gente no lo sabe muy bien, porque hoy en día se comenta mucho sobre el tema de los contratos de las jugadoras, de que estén federadas, por ejemplo lo que hizo Santiago Morning, que bueno, del plantel total recién hay 100 contratos, lo mismo que San Luis. ¿Cuál es la diferencia entre todo lo que está pasando? Tú dices que Sudamérica va más lento que Europa, pero ¿cómo se hacía hace 10 años atrás? Porque ni siquiera había como una normativa desde la administración principal, que es la NFP, a cómo se está dando ahora, que hay como ciertos pinceladas, por así decirlo, para que se logre ya estar con el estándar que corresponde. ¿Cómo se hacía hace 10 años acá o afuera? Acá, en Chile. No, acá, bueno, hace 10 años más o menos estuvo Harold May Nichols, que él la verdad hizo una muy buena gestión en cuanto al fútbol femenino, y no solo al fútbol femenino, sino que también al fútbol playa y al fútbol sala, al futsal. Y en ese momento yo, por lo que recuerdo, había una muy buena liga, muy similar, de características muy similares a lo que ocurre el día de hoy, pero obviamente siempre con un bajo apoyo a nivel de clubes, a nivel organizativo, a nivel de gestión. Me acuerdo en muchas oportunidades de que una de las críticas que yo hice en su momento a la NFP de ese entonces, que fue la post-Harold, que habían finales del fútbol femenino donde el backdrop que se pone atrás de las campeonas decía fútbol joven, campeonato masculino, y tú decías, ¿cómo? O sea, ¿cómo no preocuparse de esos mínimos detalles? Hoy en día, por suerte, ya se están preocupando de esas cosas, están dando más apoyo a nivel audiovisual también, a nivel de redes sociales, pero en ese entonces me acuerdo que estaba muy dejado el fútbol femenino, estaba muy abandonado. Recuerdo que nosotros cuando comenzamos con el fútbol femenino, que no fue hace 10 años, fue el 2015, hace 4 años, existía también un dejo total, por ejemplo, incluso a nivel de comunicación en la misma NFP. Yo me acuerdo que fui uno de los primeros que conversó con la NFP de ese entonces para que pudieran publicar lo bien que lo estaba haciendo Tiane en el extranjero, porque me pasó una anécdota de que publicaban cosas de, por ejemplo, Alexis Sánchez, que estaba rompiéndole en la Premier League, que estaba de goleador en el Arsenal, no sé qué, y Tiane iba de Zamora en España y no habían publicado nada. Entonces, en ese momento conversé, qué sé yo, y desde ese entonces empezaron a publicar cosas más a menudo, a publicar semana a semana, empezaron a publicar cosas de Llanara y de las que estaban en el extranjero. Entonces, creo yo que ha habido un cambio muy grande desde ese entonces hasta hoy. Hoy en día se le está dando la importancia que se merece. Yo creo que
el día que normalicemos las conductas del fútbol femenino y que este tipo de cosas sean normales, que uno no diga así como, oh, qué bueno que le estén dando apoyo, no, sino que sea como algo normal, va a ser el día en que realmente se haya realizado un cambio a nivel social y a nivel cultural. Edgar, y en el momento en que tú ves a una jugadora acá, a una potencial jugadora que se pone en el extranjero, ¿cuál es el camino de ella hacia llegar a un club en el extranjero? Entendiendo también que recién ahora algunos clubes están haciendo contratos, pero antes no existía un contrato de trabajo común y corriente. Me imagino que esas cosas puede haber un vacío al momento de negociar, digamos, el pase afuera, donde sí está profesionalizado. ¿Qué pasa con ese vacío y cómo es el camino desde que tú como que descubres una jugadora hasta llegarla a traspasar al club correspondiente? Sí, bueno, aquí yo hago la excepción en el sentido de que me han llegado por ahí obviamente críticas de algunos clubes que dicen, claro, que uno se lleva a la jugadora y todo. Yo lo entiendo porque obviamente ellos velan por sus intereses deportivos, por hacer un equipo cada vez más competitivo y que claro, que se te vaya 1, 2, 3 jugadoras que son importantes para tu equipo. Entiendo que queden con algo de molestia. Yo obviamente abogo por mis deportistas, abogo por el futuro de ellas, por que se desarrollen y que si en Chile, claro, no se están pudiendo desarrollar de la mejor manera, el paso natural de cualquier persona, incluso de esta misma gente que critica, sería poder dar, o sea, yo digo siempre, si el entrenador que critica de turno porque no está contento porque se llevaron 1 o 2 jugadoras, si a él le llegara una propuesta para ir a dirigir a una primera división en España, en fútbol masculino, en fútbol femenino, ¿no la tomaría? Obviamente la tomaría. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que ponerse en el lugar de la jugadora, no solamente en el lugar de los clubes. Entiendo sí lo que muchos dicen, pero también uno se apoya en lo que es reglamentario. A nivel de FIFA, hoy en día la FIFA declara que en el fútbol femenino no se reconocen los derechos formativos de las jugadoras. Por lo tanto, si la jugadora no tiene un contrato de trabajo, no está obligado el club extranjero a ejercer un pago por llevarse a la jugadora, si no tiene un contrato. Si tiene un contrato, como lo hizo Santiago Morning, por ejemplo, en ese contrato se pueden establecer cláusulas. Y esas cláusulas se pueden hacer 1 millón, 2 millones, 5 millones, lo que el club considere justo en acuerdo con la jugadora o su representante. O sea, la jugadora que no tiene contrato. La jugadora que no tiene es contrato totalmente libre, o sea, puede llegar para a el irse. extranjero. Para el extranjero. Nacionalmente hay un acuerdo nacional donde la jugadora tiene un valor, que son creo 500.000 pesos el pase y 1 millón si que esa jugadora es seleccionada. Pero a nivel extranjero uno se rige por la normativa FIFA. Y es lo que también yo a veces digo con los clubes. Yo no estoy haciendo, nadie como representante, ni yo, ni ninguno que se desarrolle en esto, está haciendo nada ilegal. La FIFA ha considerado que hoy en día el fútbol femenino está en un nivel de crecimiento muy prematuro, como que cree que si le coloca un valor a una jugadora, estaría obviamente coartando el desarrollo de esa jugadora y del fútbol femenino, porque al fútbol femenino le conviene que haya mercado, le conviene que crezca, que haya más ligas profesionales, que haya más jugadoras que reciban un salario para que al final el fútbol femenino como algo global crezca. O sea, en ese sentido es lo que ha considerado la FIFA, por eso hoy en día nos están cobrando los derechos de formación. De hecho, nosotros como agencia fuimos la primera agencia a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, que consiguió que una jugadora desde la Liga Española pudiera irse hacia el extranjero por un pago, que fue Christian Endler del Valencia del PSG. O sea, eso nunca, ni siquiera con una española, lo habían conseguido. Nosotros fuimos la primera. O sea, ¿quiénes más que nosotros somos los que queremos darle valor a la jugadora? Pero también tenemos que adecuarnos a lo que hay hoy en día como realidad, y ponerle un precio a una jugadora que de Chile salga al extranjero sería matar el futuro de esa jugadora. Y en ese sentido, como ¿cuánto es la duración del pase? ¿Viene a ser 1 año por temporada? Porque se ve igual harta movilidad en cuanto a la jugadora. Eso es otra cosa, que como en el fútbol femenino normalmente no se están transando los pases. O sea, en el fútbol masculino, por ejemplo, cuando un jugador firma, no sé, por 2 años, por 3 años, por 4 años, y aparte le pagan como su pase, que queda como en el club que adueña ese pase por la cantidad de años contratados. En el fútbol femenino eso no pasa, entonces como eso no pasa, normalmente los contratos son más cortos. Son a 1 año, como mucho, hoy en día hay muchos clubes que están haciendo contratos a 2 años, excepto clubes grandes como el Paris Saint-Germain, como el Lyon, que obviamente esos tratan de asegurarse y tratan de hacer contratos más largos. Pero en general, eso ocurre por un tema netamente de mercado, que en el mercado hoy en día no está no es la costumbre de comprar el pase. Entonces normalmente la jugadora se le hace un contrato por 1 año, termina ese año de contrato y queda en libertad la jugadora. No es que quede para el club.
¿Y cómo lo hacen, por ejemplo, en ese sentido cuando tú tienes que saber, me imagino, la agilidad, la habilidad que tiene cada jugadora y si no tienes registro, por ejemplo, de ella cuando juega, cómo se presenta también en otros clubes, eso, cómo se hace esa gestión finalmente? Mira, al principio esto era una de las cosas que más cuesta porque en fútbol femenino tampoco los partidos son televisados semana a semana como ocurre con el fútbol masculino que son televisados semana a semana, le puede armar un buen video, qué sé yo. Entonces al principio a mí me costaba mucho poder armar material de las jugadoras. Por suerte hoy en día cada vez hay más posibilidades, incluso muchas veces voy a grabar yo, o sea, gente de mi equipo va a grabar y hacemos compilados, que no es el ideal porque obviamente si un club ve a una jugadora con una grabación que por mucho que sea con una cámara de calidad, si la haces tú no es lo mismo que lo haga televisión. Entonces de repente en Europa llegan, no sé, a un equipo de la medianía de tabla, le pueden llegar, no sé, 100 jugadoras para un mercado, por ejemplo ahora que se abre el mercado, se llegan 100 jugadoras para distintas posiciones. Si esas 100 jugadoras tú ves, no sé, 70 que tienen videos espectaculares, con buenas tomas, obviamente como club te da más seguridad esa jugadora. Entonces, a mí me pasaba mucho al principio, que había mucha desconfianza. En los primeros años había mucha desconfianza. Me costó mucho hacer que los clubes confiaran en el talento latino, no solo en el talento chileno. Que al principio decían, no, pero es de Chile, me decían, ¿y qué es la liga chilena? Nadie conoce la liga chilena. Entonces, al principio hubo que luchar mucho con eso. Por suerte, obviamente tenemos, creo que yo, en ese sentido, una muy buena selección de talento, de jugadoras, y nuestras jugadoras, la verdad es que lo hicieron bastante bien. O sea, Tiane lo hizo bien, Yanara lo hizo bien en su momento, Steffi Barini lo hizo muy bien también. Entonces eso hizo que fueran confiando en las jugadoras de la agencia y en las jugadoras latinas, y que se pudiera ir abriendo el mercado. Pero es un problema porque el fútbol femenino no se invierte, por ejemplo, los clubes no invierten hoy en día en scouts. En el fútbol masculino es muy habitual la figura del scout, que es una persona que anda captando talento en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, no sé, una Juventus tiene scouts en Sudamérica, que andan viendo jugadores que ven una Copa América, una Copa Libertadores, mira este jugador y lo notan de la libreta, van siguiendo su evolución, van viendo material. En femenino, como el mercado todavía no está desarrollado, todavía no existe esa figura. Entonces, por eso la figura del representante se torna cada vez más importante, porque es como el scout hace doble función, o sea, hace la función de representar a la jugadora, pero también de acercar material de esa jugadora a los clubes, porque no le hacen un seguimiento muy acabado en general. Hay algunos clubes que la directora deportiva se encarga un poco, o el director deportivo se encarga un poco de hacer eso, pero no es lo mismo que en el fútbol masculino. ¿En todos los países que nombraste de Europa está profesionalizado el fútbol femenino o también, a lo que voy, las jugadoras que van a la Liga Española o la Liga Francesa, las que están un poco en las top, pueden dedicarse 100% a eso o tienen generalmente que complementarlo con algún otro trabajo? Depende. Por ejemplo, en España en primera división todas las jugadoras extranjeras que llegan tienen que llegar con un contrato de trabajo y que tienen que tener el sueldo mínimo interprofesional, que es cercano a los 800 euros. En primera división. En segunda división eso no está normado todavía. En segunda división hay jugadoras que sé que a veces tienen peores condiciones que esa, y hay algo que obviamente tiene que ir creciendo, pero a nivel de primeras divisiones en general, afuera, en Francia, en Alemania, en España, ya tienen que tener un contrato de trabajo. En segundas divisiones obviamente ahí a veces no es profesional 100%, hay jugadoras que tienen contrato, hay jugadoras que no tienen contrato, es un poco más semi-profesional, por decirlo de alguna manera. Perfecto, Edgar, y bueno, ya para ir metiéndonos más como en materia de lo que se viene dentro de un mes más, que estamos hablando del Mundial de Francia, gran parte de las seleccionadas, tú fuiste parte como de ese semillero un poco de la Roja de hoy día, con todas estas cosas que ha estado haciendo con la agencia Solo Cracks. Te queríamos preguntar un poco de quién crees tú que va a estar en esta nómina definitiva para la Roja femenina en Francia, porque hemos visto los amistosos que hay algunas que están más o menos sabidas, seguras. Por ejemplo, Cristian Endler, obvio, pero otras que quizá hay más dudas. ¿Te las quieres jugar un poco con...? Está duro eso, ¿eh? Ser letelier en este minuto no me gustaría, pero bueno, podemos tratar de aventurarnos un poquito. Yo creo que, bueno, aparte de las típicas, Cristiane, Camila Sáenz, Carla Guerrero, que ya está entrenando con normalidad, se podría decir, Suelen, Rocío Soto, Karen Araya, Paloma López, Yanara Edo, Ámbar, está entrenando también, sé que estuvo lesionada por ahí, pero está entrenando bien.
Creo que aparte de ese grupo que es como Cote Roja, que es como la base de la selección y que ha venido haciendo como el peso todo este tiempo, podrían haber algunas sorpresas según mi opinión, por lo que he visto en los últimos partidos, más que nada, que han estado sumando minutos, que han estado jugando, como Javier Atoro, que creo yo que ha ido de menos a más en la selección y se ha ido ganando un espacio en base a su trabajo, porque ella no estuvo en Copa América, o sea, empezó como tarde en el proceso y se ha ido ganando un espacio bastante importante por lo que se ve. Valentina Díaz también creo que podría ser una sorpresa en la nómina. Por ahí pienso que Rosario Balmaceda lo hizo muy bien. Lamentablemente Chile, si evaluamos como un equipo, como un colectivo, de lo que carece Chile es de velocidad. Chile tiene un ritmo solamente, o sea, tú ves las jugadoras que tiene, son de muy buen pie, tienen muy buena técnica, pero carecen de ese cambio de ritmo, carecen de esa velocidad que Rosario sí tiene. Entonces creo que Rosario en ese sentido le puede imprimir mucha velocidad al equipo y pienso yo que, al menos para mí, exponiéndome el buzo de la Atelier, Por supuesto. sería una muy buena opción de que ella pudiera ir. Aparte, bueno, Yesenia Buenteo, que viene siendo una jugadora regular en la selección, quizá no ha sido titular, pero creo yo que va a estar también. Daniela Zamora, otra jugadora veloz que puede cumplir varias posiciones, que eso le gusta bastante al entrenador, que no solamente puede jugar él la ha ocupado de 9, pero ella juega normalmente en su club por banda, como extrema, como lateral. Daniela Pardo, que la ha ocupado de central, porque ante la ausencia de Carla, de Camila en el último partido, la colocó de central, pero Daniela Pardo en su club juega de delantera o de medio centro en el medio campo. Son jugadoras que yo creo que van a estar presentes en el Mundial y en la nómina final. Bueno, y Ryan también, creo yo que van 3 arqueras por lo que sé. Y la arquera norteamericana, creo yo, me imagino que las 3 porteras sería Tiane, Nata Campo y Ryan. Y por último, por lo menos por mi parte, Edgar, si bien nos ha dicho propiamente tal quiénes van y quiénes no van, pero recientemente en sus redes sociales Bárbara Santibáñez dijo que no había recibido la noticia de que no iba a estar convocada, siendo que participó en Copa América. Te quería preguntar por qué crees que fue esa decisión, siendo que Bárbara tuvo una lesión, etcétera, pero había estado muy bien en su liga en España. Sí, bueno, Barbarita no participó en Copa América. Perdón, de verdad, porque estaba con la lesión, disculpa, sí. pero había estado parte del proceso, parte casi de todo el proceso. A ver, pienso yo que netamente una decisión técnica, porque Bárbara la primera parte del año no jugó muy poco, o sea, jugó un par de partidos en el Huelva y de hecho por eso una de las decisiones que tomamos en conjunto con ella fue porque ella podría haber seguido hasta final de temporada en Huelva, o sea, el club le ofreció esa posibilidad, pero como estaba sumando tan pocos minutos, decidimos que tenía que dar un vuelco y poder jugar más. Entonces por eso fue la decisión de llegar al Zaragoza, y en el Zaragoza lo hizo bien, o sea, jugó 10 partidos, hizo 5 goles. Sí, está goleadora. Entonces fue, claro, imagínate que la goleadora jugó como 28 partidos, hizo 10 goles. Y ella en menos de la mitad de los partidos hizo la mitad de los goles de la goleadora del equipo. Entonces, a nivel de estadística lo hizo bien, de hecho quedó muy bien considerada ya y todo. Entonces por eso digo que al menos creo yo que ella hizo lo que tenía que hacer, sumó minutos, fue importante en su club, un equipo que estuvo a punto de subir, que perdieron en semifinales de playoff. Y que bueno, al final yo conversaba con ella, le decía que tenía que estar tranquila, obviamente estaba muy apenada y todo, pero que ella había puesto todo de sí, que al final en el fútbol es así, o sea, decisiones técnicas siempre van a haber y uno no se puede interponer a eso, ni como representante, ni como jugadora, o sea, el que manda es el entrenador, y en ese sentido creo yo que netamente, por eso te digo, algo técnico. Seguramente el profe vio que había otras jugadoras que aportaban otras cosas y no la consideró para este proceso. O sea, yo lo que supe sí que él le dijo, o sea, claramente las puertas de la selección están abiertas y en esta oportunidad no te consideraremos, pero bueno, hay que ver tu evolución y ver si para los Juegos Olímpicos, el repechaje, se puede sumar de nuevo. Y Edgar, ¿tú cómo ves? Porque ya, todas las chicas que mencionaste, Javiera Toro, Díaz, Balmaceda, Buenteo ya está en el extranjero, Zamora, Pardo, juegan en Liga Chilena. Y versus las otras que están en el extranjero, ¿cómo tú ves el panorama de Chile, que está en el grupo F contra Estados Unidos, Suecia, que ya se enfrentaron en partido amistoso, Tailandia? ¿Cómo crees que va a llegar
el equipo, porque tú aparte de ser representante, se ve que en el fondo hay una relación un poco más afiatada con ellas, cómo están ellas anímicamente, en confianza, muy presionadas, no sé, yo me imagino que de repente, no sé, puede pasar que te llamen, no sé, ya muy tarde, Edgar, estoy muy nerviosa, la nómina sale mañana, o Edgar esto, ¿cómo es el lado humano de las chicas? ¿Cómo es el perfil humano? Sí, Porque uno, no sé, ve a Camila Sáez, vimos a la Suelen con la Rocío Soto también Ayer, en el partido, estadio. en el estadio. Y ellas son muy humanas, entonces la gente solamente las ve cuando están transmitiendo los partidos en las señales oficiales, pero como no tienen esa mística de cómo son ellas fuera de cancha, Claro. así como ¿cómo manejas ¿Sabes eso que también? en el fútbol femenino se da que hay una camaradería bastante grande, como que se apoyan entre ellas, van a haber partidos de las rivales, incluso en el campeonato nacional. Creo yo que a diferencia del fútbol masculino hay más unión en ese sentido, como una sola cosa, porque el masculino, sea un jugador de Colo-Colo, por ejemplo, muy difícilmente vaya a ver un partido de la U, o vaya, en el fútbol femenino sí se da, o sea, si tú tienes alguna amistad en la U, van, se apoyan, no existe tanto esa diferencia como ocurre en el masculino. Ahora, respecto al tema de cómo son ellas, bueno, hay de todo, hay algunas que son más introvertidas, hay otras que son más buenas para talla, pero son buenas personas en general. De hecho, todas las personas que las conocen o que tienen la posibilidad de compartir con ellas, yo de repente he hecho muchos comerciales y cosas con marcas, quedan impresionadas y dicen, oye, pero son un amor, son súper simpáticas. Yo cero diva, yo me la imaginaba que iban a ser como más así, no sé, tipo, no es por criticar el fútbol masculino, pero a veces pasa que son Más estrella. Como, más estrellas. como agrandarse un poquito. Claro, y no, son como personas como muy normales. Entonces, que tú las puedes ver en la calle, conversar con ellas. Entonces, en ese sentido son así. Y respecto al tema del nerviosismo, bueno, hay algunas que sí, que estos días han estado más nerviosas que de costumbre y están ahí a la espera de poder saber realmente la nómina. Tiene que ver quizás esto que no se sientan tan estrellas, como que más las mueve quizás los sueños, la pasión, más allá de... Porque ellas entienden quizás que el fútbol femenino no está tan rentabilizado como el masculino. ¿Por ahí va esa diferencia quizás? Puede ser, puede ser. Yo, de hecho, una de las cosas que a mí me enamoró del fútbol femenino, que siempre lo digo, es justamente esa pasión que siento que ellas tienen, que es una pasión que está por sobre cualquier cosa. No netamente con un número a nivel económico. Por ejemplo, pasa que en el fútbol masculino, a mí me pasó como jugador en su momento y dije, bueno, yo soy arquero, entonces yo decía, mira, mido 1,77, no soy tan alto, no creo que me vaya a ir muy bien como haciendo carrera en el fútbol, mejor estudio. Y no voy a ganar plata, sino mejor estudio. Como que tomé esa decisión. En cambio, con el fútbol femenino, ¿no? Hay jugadoras que hasta los 28, 30, 27 años, la Daniela Pardo, que tiene 31 años, sigue jugando, sigue entrenando, sigue dando todo por su equipo. Recién este año le hicieron un contrato profesional, hasta antes de eso no tenía como un contrato profesional, pero a pesar de todo eso, ella hizo toda su vida, ha sido una jugadora profesional, sin serlo, o sea, sin el reconocimiento de tener un Sin contrato. el contrato, claro. Pero esa pasión que transmiten las mujeres y que tienen las mujeres con el deporte, a mí la verdad que como que digo, bueno, ¿qué más que yo puedo tratar de un poco recompensar esa pasión con mi gestión? Entonces me siento como muchas veces en deuda por todo lo que ellas entregan. Y digo, bueno, voy a tratar de ayudarle, y por eso yo llegué al fútbol femenino y al deporte femenino en general. O sea, en ese momento cuando comenzamos fuimos pioneros, no había otra agencia que estuviera haciendo eso a nivel latinoamericano, y creo que justamente fue en gran parte por esto que vienen en ellas, y también por el tema de, siento que en el fútbol femenino y en el deporte femenino nosotros somos, yo al menos como agencia, éramos mucho más útiles, que podíamos generar realmente cambios sociales, cambios a nivel de mentalidad, a nivel culturales, y bueno, por eso también fue la decisión de meternos en deporte femenino. Y se nota Sí. eso, Edgar. Felicitaciones. Sí. Sí. Sí, se Gracias, nota y bueno, esa pasión que está escribiendo, ¿cierto?, Edgar Merino, también se nota en esta clasificación histórica que tuvo la selección femenina, que va a tener su primera participación en Francia 2019. Edgar, te agradecemos mucho la visita, la verdad es que aprendimos bastante sobre cómo funciona esto, y esperemos que siga cada vez increciendo el número de representantes, el número de países, de jugadoras, para que siga creciendo el fútbol femenino, y ojalá en un par de años más ya estar hablando de que todas tienen contrato y ya estemos funcionando con los mismos derechos que en el fútbol masculino.